gracias por este nuevo día que nos regala. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé su luz y su compañía para poder continuar preparándonos a la lectura del texto de los Hechos de los Apóstoles. Y reunámonos entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, ayer estábamos hablando de esa influencia importante que hay por parte de estos pueblos que indudablemente tienen unas formas, unas maneras de manejar la autoridad. Pues estamos hablando fundamentalmente de estos pueblos que respetando las culturas en las cuales se ponían, respetando las culturas a las cuales llegaban, permitían que estas culturas continuaran con su religión, en cierta forma con su organización, siempre y cuando se pagaran los impuestos a el Imperio Romano. Entonces estamos en esta época en la cual el Imperio Romano está dominando por un lado, dijéramos, político y por el lado cultural y por el lado más, eh, dijéramos, cultural, educativo. Estamos hablando de una cultura griega importante, estamos hablando del griego también como parte muy importante de la cultura propia de este tiempo, ¿no? El griego no solamente hablado, sino también escrito. Y por otro lado, pues desde luego también los romanos aceptando como esta cultura y estas formas de ver el mundo estructuradas alrededor del politeísmo, pero también estructuradas alrededor de una manera de organización política, ¿cierto? Que le permite a estas pequeñas poblaciones continuar con sus prácticas religiosas. Es indudable que su influencia en el judaísmo es decisiva, es decir, la manera como el helenismo permea el judaísmo es muy importante. También, desde luego, se permea su espíritu religioso, sus prácticas de piedad, eh, tanto fuera del templo como dentro del templo, y porque esto va a ser lo que modela el judaísmo y le da un sello característico que le permite sobrevivir este separarse que ayer como los judíos tienen esta como intuición de que si siguen conectados con este politeísmo y si siguen conectados con esta cultura, pues poco a poco van a ir desapareciendo y sus mismas creencias, su religión y su fe se van a ver afectadas. Entonces, lo que hacen es que pues se van a separar. Desde luego también se van a ver muy afectados porque, como ya lo decíamos, varios de ellos van a empezar a rebelarse contra el imperio, van a generarse estas gestas de los celotes, estas guerrillas, por así decirlo, contra los romanos, y en el año 70 ya los romanos se cansan de estas revoluciones y deciden ingresar a la ciudad, acabar con el templo y de esta manera traer la famosa paz romana, que es destruyéndolo todo y diciéndoles quieren más o quieren paz. Eh, Hablábamos ayer, empezábamos a hablar un poco de los saduceos. Ellos no eran ni cismáticos ni herejes, sino podemos estar hablando dentro de los saduceos más bien de, como decíamos ayer, una especie de casta, ¿no? Los saduceos eran estas personas que nacieron dentro del judaísmo, que se preocupa por un judaísmo ortodoxo, Sí. eh, que se vincula su nacimiento a Sadoc y de ahí su nombre. Entonces, por eso ese Sadoc es el que le va a dar nombre a, la, a los saduceos. ¿Qué tienen de característica los saduceos? Eh, Básicamente entonces se vincula con este señor Sadoc y también con el sacerdocio sadoquita de sus herederos. El saduceísmo estaba sobre todo integrado ayer lo decíamos, por las grandes familias sacerdotales y por las clases más nobles del país. Y aunque tenían una posición muy ortodoxa y muy conservadora con relación al judaísmo, también se dice que tenían una posición bastante negociadora con el imperio. Y aunque eran conservadores en lo religioso y en lo político, negociaban con el imperio para poder continuar con sus prácticas políticas y religiosas. Eh,
por lo cual entonces se les califica de colaboracionistas, conciliadores, y tenían un influjo importante dentro del pueblo, pues porque manejaban gran parte del poder, ¿no? Las fincas de producción, los temas agrarios y en general también de comercio, pues hacía que ellos tuvieran un gran influjo dentro del pueblo, porque su posición privilegiada los generaba como una casta cerrada, una élite de los poderosos. Pero también, desde luego, encontramos dentro de los escritos que se han descubierto, pues muchos temas de saduceos arrogantes, saduceos, en fin, eh, criticados también por muchos. En el año 70, con la destrucción del pueblo, hasta ahí se vuelve a tener escritos de los saduceos. Digamos que esas castas y digamos que ese poder que giraba también alrededor del templo, con la destrucción del templo desaparece. Ellos, ¿qué podemos decir un poco de esta doctrina de este tiempo? Estos ortodoxos estrictos, judíos estrictos, eh, se alejan, se juntan entre ellos, tienen conciencia de que pueden desaparecer si se mezclan con este politeísmo griego, eh, y están en desacuerdo con el espíritu materialista que se empieza a dar dentro de la sociedad. Es decir, eh, luchan contra esto. Un momento, por favor. Bueno, entonces ellos están preocupados precisamente por esta como mezcla que se está dando entre el monoteísmo y el politeísmo. Y contra ese espíritu materialista, ellos empiezan a hablar de la famosa esperanza mesiánica y de lo que pasará después de la muerte si no son ellos muy juiciosos y cumplidores de la ley. Contra una creencia, digamos, politeísta, que más que admitir la inmortalidad, lo que admiten es como la reencarnación, ¿cierto? Eh, entonces ellos empiezan a hablar de inmortalidad, de vida eterna, y empiezan también a pensar en la posibilidad de la resurrección, pero en contra de estas posiciones griegas que no creen ninguna de las dos cosas, ni en la inmortalidad ni en la resurrección de los muertos. Mm, Algo que también ha desaparecido y que en cierta forma es retomado por estos pueblos es la existencia de ángeles y demonios. Que este tema de los ángeles y demonios es, como ya lo habíamos visto antes, una herencia anterior, una herencia de los pueblos eh, que vimos antes, fenicios, etcétera, etcétera. Eh, pero con este renacer de este judaísmo, pues se empieza ese enfrentamiento, ¿no? Por un lado, los griegos no creen en la y el judaísmo sí empieza a darle cabida al tema de una vida eterna, gracias a un Mesías, la posibilidad de la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles y los demonios. Entonces, por eso se va a dar una autoridad única a la ley escrita, a la ley de Moisés, y rechazan la tradición oral, diciendo que lo que importa es lo que está escrito, y los judíos empiezan a preocuparse por leer esa escritura en comunidades. Eh, Continuamente entonces van a empezar a enfrentarse incluso dentro de ellos mismos los escribas y los fariseos, precisamente por estas posiciones contrarias, sí, en cierta forma son contrarias porque por un lado, pues los unos están haciendo fuerza para ganar una parte de la población y los otros también. Eh,
¿De dónde podemos sacar toda esta información? De las fuentes rabínicas, porque ciertamente eh, esta como proveniencia de estas tradiciones esenias eh, ya habían sido como tenidas en cuenta en las poblaciones del Mar Muerto que ya antes habíamos visto. Eh, ¿Dónde encontramos algunas fuentes de este tema, de estos enfrentamientos al interior de los judíos? Eh, Algunas fuentes, por ejemplo, Flavio Josefo y Filón, eh, Plinio el Viejo también escribe, Julio Solino también escribe. Eh, Básicamente lo que ellos dicen es que estos esenios o estas proveniencias de los esenios eh, básicamente se convirtieron en una secta disidente del judaísmo, eh, y querían hacer como un rancho aparte, por así decirlo. Y geográficamente ellos se fueron a las orillas cumplidoras de la ley, eh, prácticamente conviviendo en unas comunidades y ciudades que son como aldeas cercanas a Palestina. Su estilo era monástico y entonces la estructura interna de estas comunidades estaba basada en la obediencia. Tenían unos votos muy importantes, sobre todo los líderes, votos de castidad y votos de obediencia, que respetaban profundamente para llegar a obligar al cumplimiento de la ley. Era muy estricto el tema del cumplimiento de la ley en estas comunidades. Eh, Había que hacer para poder ingresar a vivir en estas comunidades como una etapa previa que ellos denominaban el postulantado, por así decirlo. Y este postulantado era de un año pidiendo que lo dejaran entrar a las cuevas y entonces podía ir, acompañarlos en las oraciones, etcétera, etcétera, pero no podía quedarse. Luego, cuando era admitido, duraba 2 años en un periodo como más o menos como una especie de noviciado, empezar a ingresar a esta vida monástica y poco a poco les iban enseñando todo este tema de la ley, los ritos, estos secretos propios de esta comunidad y estas costumbres en estos 2 años eran ya manejadas y de esta manera se daba por incluida esta persona de esta comunidad. ¿Cuáles fueron estas costumbres que se recibían? Algunas costumbres podríamos hoy en día calificarlas como exóticas. ¿Por qué? Porque hacían unas jornadas de oración gigantes, o sea, larguísimas, 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 que empezaban con el alba muy, muy, muy en la madrugada, antes de la salida del sol, y sus prácticas eran supremamente fuertes y exigentes en cuanto a la disciplina de la oración. Si algo sabemos por los escritos que se han rescatado es que estas personas tenían una estructura eh, supremamente fuerte en horas y horas de oración. Hoy en día podemos decir que somos herederos de esa tradición en el tema de la liturgia de las horas, ¿no? Con tercia, sexta y nona, laudes, vísperas y completas, pero ellos tenían esta estricta observancia de la ley y sobre todo el tema del sábado para ellos se volvió fundamental. O sea, no podían hacer absolutamente nada el sábado. Eran supremamente escrupulosos en el tema de la pureza legal, las libaciones, limpiarse, lavarse, etcétera, etcétera. La pureza legal generaba lo que ellos llamaban los baños rituales y una estrictísima obligatoriedad del cumplimiento de la ley o fidelidad a la ley que ellos llamaban, pero también desde luego el único Dios también es el centro fundamental para ellos, alejándose de este politeísmo del entorno. Eh, Todo es la voluntad de Dios, es decir, solamente se reconoce un dominio de Dios sobre el hombre, subrayado como exclusivamente, casi que sin libertad, entre comillas, solamente el hombre existía para cumplir la ley estrictamente. Desde luego no había templo, pero ellos tampoco estaban interesados en el templo, estaban alejados del templo. Y por lo tanto, pues no hacían ningún tipo de sacrificios como lo venían haciendo anteriormente en el templo, ni de tórtolas, ni de bueyes, ni de chivos, no.
No, los sacrificios eran totalmente con ayunos, con abstinencias, con oraciones. eh, Hay sí un compartir entre los hermanos que es denominado el banquete sagrado y también juntos hacen lo que ellos denominan la alabanza de labios, que en cierta forma es como orar juntos unos salmos, ¿no? Mm, Recordemos que entre los años 1946 y 1956 fue que se llevaron a cabo en esas cuevas allí por las inmediaciones del Mar Muerto estos descubrimientos que fueron y siguen siendo calificados con toda razón como los hallazgos arqueológicos más importantes de todos los tiempos en este encuentro de Cádiz Barnea en las cuevas de Qumran. Gracias a esos descubrimientos es que hoy en día la ciencia moderna ha podido darnos razón de todas estas cosas de las que estamos hablando con estos documentos de Qumran, que fueron las cuevas donde vivieron estos esenios. Y también se han descubierto documentos en algunas bibliotecas, pero en general podemos hablar más o menos de unos 600 volúmenes en los cuales hoy en día se tiene toda esta historia. Mm, ¿Qué podemos decir o cuál es la importancia de este descubrimiento de estos documentos de los esenios? Un respeto tremendo a la tradición, fundamentalmente a la Torá, ¿cierto? Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero también algunos escritos propios de ellos. Hay una serie de documentos que compilan todas estas, digamos, descubrimientos, y hay un libro muy famoso que se llama Los descubrimientos del Mar Muerto, que su subtítulo es Un balance de 25 años de hallazgos y de estudio, que es muy bello. Es un libro de Antonio Lamadrid que está en español y que ustedes cuando quieran puedan consultar. Eh, ¿Qué podemos decir entonces ahora de otro partido que había dentro de esta sociedad? Otro partido muy importante eran los celotes. Ya habíamos hablado de ellos que en un momento determinado se habían convertido en una especie como de guerrillas, ¿no? Que peleaban contra el Imperio Romano. Eh, Eran un movimiento extremista de oposición a los romanos. Eh, Hay una información de ellos en un censo que se hizo que mandaron a hacer ahí en Siria. El Quirino mandó a hacer este censo entre el año 6 y 7 después de Cristo, eh, pero este censo era un censo que fue muy mal recibido por la población judía porque no solamente pensaba en sumar a las personas, sino cuánto ganaban, qué hacían, y claro, inmediatamente se dieron cuenta que era pensando en cómo cobrar más impuestos. Esto provocó una ola de indignación y de resistencia por parte del pueblo palestino que estalló después en unas revueltas por distintas partes, y pasaron a la historia entonces los famosos nombres de Sadoc como líder del partido de los fariseos y Judas de Gamala Galileo, digamos que también fue famoso como líder de estas revueltas. Y allí también volvemos a la expresión famosa de Galilea puede salir algo bueno, porque efectivamente pues tenían como esa fama de ser un pueblo muy crítico. Y esto va a ser clave para nuestra capacidad de leer quién es Jesús, ¿no? Para que comprendamos que también recibe el legado de una herencia de Galilea, de estos pueblos que son bastante, pues varios de sus líderes fueron famosos beligerantes, ¿no? Desde luego que hay una exaltación del espíritu nacionalista judío en contra de estas posibilidades de subir los impuestos. Muchos judíos declararon guerra abierta contra los romanos y fortalecieron estas filas de los celotes, de tal manera que llegó el punto en que tuvieron que ser reprimidos duramente por los romanos y desbarataron su organización, pues gracias a una creciente participación militar por parte de los romanos en contra de ellos. Pero se mantuvieron en la clandestinidad, seguían siendo grupitos de guerrillas que tenían pequeñas escaladas y en general pues hacían daños a estos romanos.
Eh, no es que tuvieran propiamente una mentalidad religiosa, sino principalmente eran tenidos en cuenta como unos pequeños líderes revolucionarios de su tiempo, los celotes. Eh, Partido, otra forma de vivir dentro del judaísmo y eran los herodianos. Ellos tampoco es que tuvieran una política que era favorable a la causa de Herodes. Herodes, indudablemente, Herodes el Grande se volvió un gran líder judío dentro de su tiempo porque supo manejar las relaciones con los romanos. Como ya lo habíamos dicho, él se dedicó a construirles templos, ciudades, exaltaba mucho lo que ellos querían, ¿no? Exaltaba la figura del emperador, y eso le trajo buenos beneficios no solamente a nivel económico, sino también de liderazgo dentro de alguna población de los judíos que veían en estas oportunidades comerciales y veían también en esto, en este desarrollo de la construcción, pues un futuro promisorio para estas poblaciones de Palestina. Y eso llegó al tal punto que configuró una forma de vivir dentro del judaísmo llamada el herodianismo o seguidores de Herodes que se encontraban, digamos, al extremo opuesto de los celotes. Si los celotes peleaban contra Roma, los herodianos decían, no, hay que negociar con ellos, hay que trabajar con ellos, hay que acogerlos. Ellos son los que nos han traído el desarrollo, ellos traen plata. eh, Hombres que pensaban fundamentalmente en este desarrollo económico y lo que implicaba trabajar con los romanos. No aparecen los herodianos en los evangelios, pero ciertamente están descritos en otros textos, fundamentalmente por eso, ¿no? Dentro de ellos, dentro de los herodianos, hay algunos fariseos destacados y parte de estos fariseos herodianos van a ser los que ya con el hijo de Herodes pidan la condena de Jesucristo. Pues digamos que aquí estamos viendo un poco cómo es la gesta y cómo se empieza a configurar esta sociedad judía en la cual se va a desarrollar el nacimiento de este nuevo, de este cristianismo naciente. Muy importante que nosotros comprendamos que el contexto cultural, el contexto cultural de Israel va a ser fundamental para que comprendamos adecuadamente nuestros textos, tanto de Lucas como de los Hechos de los Apóstoles. Y por tanto, es muy importante que comprendamos cuáles son como las grandes etapas de la historia de Israel, porque las grandes etapas de la historia de Israel van a ser determinantes dentro de este cristianismo naciente que vamos a contemplar en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué podemos decir de estas grandes etapas de Israel? Israel tiene una, una, una historia que podríamos describir en algunas etapas supremamente importantes. En el Génesis, en los capítulos del 1 al 11, se narra como una especie de protohistoria de Israel. Ya sabemos que la Biblia no es un libro histórico y no tiene esta pretensión, pero sin embargo sí narra algunos hechos que podemos destacar como históricos y por lo tanto poderlos traer a nuestra preparación de la lectura. Fundamentalmente vamos a hablar de Abraham, porque Abraham ciertamente es un personaje histórico que vamos a tener que contemplar para comprender este cristianismo naciente y cómo el judaísmo se configuró en un momento determinado. Y precisamente la historia bíblica empieza propiamente con nuestro padre Abraham, que lo encontramos en el Génesis 12. Los capítulos del 1 al 11 del Génesis, pues desde luego hay toda una descripción de qué pasó antes de Abraham, ¿cierto? Y nos hablan de la creación del mundo y estuvimos precisamente siguiendo las lecturas de este tiempo muy cercano sobre la creación del mundo. Pero lo más importante es llegar a este encuentro con Abraham. Después de llegar a Abraham, encontramos en él como el padre del pueblo elegido y alrededor de él se desarrolla un marco histórico que nos va a dar a comprender cómo es este judaísmo. Desde luego que sería muy conveniente que repasemos, en caso de que ustedes lo quieran hacer, los primeros 11 capítulos del Génesis que hemos venido leyendo en las Eucaristías por estos días para que comprendamos un poco mejor lo que está ocurriendo antes del padre Abraham.
Pero desde luego que la intención del autor en estos primeros capítulos no es ser histórico, sino narrar la creación. Pero cuando ya nos encontramos con Abraham, ahí sí nos encontramos con un personaje que es histórico. Antes de Abraham, podríamos hablar que todo tiene como una explicación teológica, pero cuando llegamos al padre Abraham, ya llegamos a un personaje histórico. Eh, esta reacción que encontramos en los primeros capítulos del 1 al 11, eh, podríamos comprenderla si también traemos a colación los nuevos conocimientos que tenemos hoy en día. Es decir, eh, la ciencia actual dice que el planeta tiene más o menos unos 3 billones de años. O sea, estamos hablando de un planeta supremamente viejo, 3 billones de años, que no se alcanzan a contemplar, o bueno, tiene que tener uno mucha claridad científica para poder lograr leer los primeros 11 capítulos del Génesis y poder contrastar esto, ¿no? Pero ciertamente, como les decía, en estos primeros 11 capítulos la intención es más teológica que histórica. Eh, Hay plantas y animales que les han hecho como la revisión por medio del ADN y que tienen más de 500 millones de años de estar habitando el planeta. Hemos encontrado fósiles, incluso humanos antiguos, de más de 600.000 años de existencia. Entonces, gracias a todos estos descubrimientos, podemos tener hoy en día una mejor datación de los tiempos con relación al tema de la creación. Bueno, pues vamos a pasar rápidamente por el Paleolítico mañana, que más o menos está entre el año 600.000 antes de Cristo y el año 10.000 antes de Cristo. Va a ser un paso muy rápido, pero que es necesario para que hagamos un poquito de comprensión de cómo es esta como cosmología, de cómo es que ellos saben de dónde provienen, para que podamos comprender un poco cómo el pueblo judío entendía su aparición en el mundo. Démosle gracias al Señor y pidámosle que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.